Bueno, primero necesito hacer una historia clínica. Y en esa historia clínica lo que requiero es que me des ciertos antecedentes para ver cuáles son tus necesidades, cuáles son los factores de riesgo que tengo contraindicados para no administrarte ciertos medicamentos o anticonceptivos. La tercera es por cuánto tiempo te quieres cuidar. Nosotros tenemos anticonceptivos de larga duración, ya sea para 3 o para 5 años, o tenemos un método anticonceptivo definitivo, o tenemos métodos anticonceptivos temporales. Es decir, necesito una historia clínica que solamente los médicos podemos recabar, o gente que tengamos la capacitación suficiente en métodos de planificación familiar. Esto es sumamente importante. Por otra parte, también necesitamos recabar tus datos porque hay factores de riesgo. Vamos a suponer que tengas como antecedentes trombofilias o problemas en la coagulación, que formes coágulos en la sangre. Y entonces los hormonales quizás no sean lo mejor para ti si es que tengas esta misma enfermedad. Como ves, es bien importante que sepamos los antecedentes, el tiempo que te quieres cuidar, cómo te quieres cuidar y también tu actividad física, porque si tú eres, por ejemplo, una nadadora profesional, si te coloco un parche, pues cabe la posibilidad que se desprenda y que su efectividad disminuya. Entonces, hay métodos que se llaman métodos temporales y métodos de larga duración y métodos de corta duración o que tú puedes manejar. Vamos a empezar por los más comunes. Okay, platícame. Los más comunes que tenemos son los métodos anticonceptivos hormonales orales. Si tú llegas a una farmacia y solicitas un anticonceptivo oral, el farmacéutico te puede dar cerca de 100 marcas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas marcas, hay combinaciones diversas y hay de diferentes cantidades de dosis hormonales. Es decir, que tenemos estrógenos, tenemos estradiol, tenemos valerato de estradiol, tenemos combinaciones estrogénicas, tenemos combinaciones con progestágenos y también tenemos de diferentes dosis. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor para mí? Nosotros como médicos tenemos que evaluar cada paciente y también ver la adherencia. Si tú eres una chica que habitualmente no estás acostumbrada a tomar pastillas y que además se te olvidan porque a lo mejor eres aromosa y estás constantemente viajando, tus ciclos circadianos van a variar, entonces probablemente no va a ser el mejor método. ¿Qué tenemos que saber sobre los anticonceptivos? ¿Por cuánto tiempo los voy a tomar? Es decir, puede ser 21 días, 28 días. Los mejores son los de 28 días. ¿Por qué? Porque tenemos más adherencia con la paciente. Es decir, se nos olvidan menos. Como ya tomamos diariamente la pastilla, a veces no descansamos y eso es rico en el aspecto de que no se me olvida ya las pastillas. Forma una adherencia importante que evita el olvido. Por otra parte, tenemos también anticonceptivos orales hormonales que ya tienen una vida media mayor, es decir, ya si se me olvida una tableta, también tenemos la posibilidad de continuar protegidos. Obvio, no es para que no te lo tomes, sino para que te lo tomes diariamente, pero ese riesgo de que me embarace porque no me tomé una tableta, ya la disminuimos. Por otra parte, también tenemos un método que a mí en lo personal me gusta mucho por la discreción que tiene la paciente. Muchas jovencitas y muchas mujeres se nos olvidan las tabletas, entonces tenemos otra alternativa. Por ejemplo, este es un anillo vaginal. Este anillo vaginal, si a mí me cortaran o me hicieran una sección a la mitad y esta es una pompis y esta es mi vagina, entonces lo que yo hago es colocar este anillo en la cavidad de la vagina. No se tiene que ir hasta el fondo, es decir, no me lo tengo que colocar específicamente en un sitio, pero si me molesta al caminar o me molesta en vagina, es como el tampón cuando te lo colocas, que está muy probablemente muy externo y esto me está ocasionando incomodidad. Lo retiro, lo enjuago, lo vuelvo a flexionar y entonces lo vuelvo a recolocar hasta el fondo de mi vagina. Este método anticonceptivo
lo que hace es liberar una microdosis continua con la humedad de la vagina de un hormonal combinado o de hormonales combinados, y lo que van a hacer es formar un moco grueso en el cuello del útero o en la entrada del útero. Si yo nuevamente hago una sección de mi cuerpo, lo que tenemos aquí, este es el útero o matriz donde se lleva a cabo el desarrollo de los bebés. La entrada es el cuello o es el cérvix, que es donde tomamos el Papá Nicolau, por ejemplo, cuando nos revisamos, y esta es la vagina. Entonces, lo que hacemos es que este método anticonceptivo lo que hace es que forma un moco grueso en el cuello del útero que evita la entrada de los espermatozoides. Por otra parte, adelgaza la parte interna de la matriz, que es el endometrio, y gracias a eso los hormonales también evitan que tengamos sangrados tan importantes. Por otra parte, también inhibe la ovulación, que es la ruptura del folículo que permite que nos embaracemos. Entonces, estas son las acciones básicas, y este anillo lo colocas una vez al mes, es decir, dura 21 días en la cavidad vaginal, lo retiramos por 7 días y lo volvemos a recolocar. Tenemos también otros métodos como son los parches, y estos parches lo puedes colocar en sitios como puede ser en la zona por arriba del pubis, y puede ser también en la espalda, o puede ser también en la parte posterior de mi cadera. Estos tienen un adhesivo. A veces pensamos que el anticonceptivo está en el papelito, y no es así, está en el adhesivo. Lo que tiene es que el adhesivo se debe de mantener con cierta humedad para su absorción, y es por eso que debe de estar muy bien adherido este papelito. Es raro que se desprenda, pero si se desprende, estamos viéndolo y lo podemos volver a adherir. Entonces, la posibilidad de que nos embaracemos es muy baja. Recordar que estos son 3 parches los que vienen en la caja. Me coloco un parche por semana y uno de descanso. Por otra parte, también tenemos métodos de larga duración. Estos métodos de larga duración son relativamente nuevos y son dispositivos que tienen en su interior una hormona que es una progestina. Y esta progestina lo que va a hacer es, así como aquí, va a hacer un moco grueso en el cuello del útero o en la entrada del útero, que evita mecánicamente la entrada de los espermatozoides. Por otra parte, también adelgaza la parte interna de la matriz, que es el endometrio, y finalmente también eso nos disminuye la cantidad de los sangrados, y en caso de que llegara a pasar algún espermatozoide, que es poco probable, la acción de esta hormona dentro del útero disminuye el movimiento. Estas hormonas no se absorben a nivel sistémico. Prácticamente la función es solamente local. A veces las pacientes tenemos miedo, es que tengo contraindicadas las hormonas y yo no puedo usar estos. No, estos realmente se pueden utilizar aunque tú tengas contraindicados los hormonales, porque obviamente tenemos concentraciones séricas, es decir, en sangre, estas hormonas, a diferencia de este tipo de hormonales. Otro de los anticonceptivos de larga duración es el implante. Este implante se coloca debajo de la piel, en el antebrazo del brazo no dominante, es decir, con el que no escribimos, hacemos ejercicio, etc. Se coloca menos de 5 minutos, hacemos un aseo con un antiséptico, colocamos un botón de anestesia y colocamos, este es un tubito que es de 5 centímetros con menos de 3 milímetros de grosor, y se coloca debajo de la piel. Esta hormona lo que hace es que se libera una microdosis continua por 3 años. ¿Qué es lo que hace? Hace también un moco grueso, el adelgazamiento de la parte interna de la matriz, que es el endometrio, y por otra parte tiene efecto de anovulatorio. Es decir, también evita el que se libere un folículo del ovario para evitar el embarazo. Entonces tenemos una forma muy segura de evitar un embarazo, y su tiempo o su vida media es de 3 años. De los dispositivos que hace un momento hablamos, hay 2 tipos.
uno con una duración de 5 años y el otro con una duración o vida media de 3 años, que en realidad es muy práctica y no está contraindicado en jovencitas que no han tenido hijos, porque a veces esta es otra de las situaciones de que no se quieren colocar un dispositivo. Tenemos los dispositivos convencionales que desde hace muchos años nuestras mamás han utilizado, que es el dispositivo de cobre. Este también se coloca dentro del útero, igual por un médico ginecólogo o un médico general o familiar, lo puede colocar, y una vez colocado lo que va a hacer es un proceso inflamatorio, el de cobre, un proceso inflamatorio también local, y también evita el ingreso de los espermatozoides a una fecundación. Estos métodos anticonceptivos son muy fáciles de aplicar, te dan una seguridad importante de más del 99.5% y tienen que ser vigilados. Es muy importante que los métodos anticonceptivos sean vigilados, porque en muchas ocasiones dicen, es que yo me embaracé con el dispositivo. La pregunta es cuándo te lo colocaste, cuándo fuiste a tu revisión y quién estuvo al pendiente que realmente este dispositivo continuara con su función. Porque es muy común que lleguen a la consulta, se apliquen el dispositivo y vengan 3, 5, 7 o 10 años sin que se hayan revisado ese dispositivo, y las complicaciones son muy comunes cuando no hay esta supervisión de los métodos. Es importante también recordarles a las pacientes que si yo inicio mi vida sexual a los 12, a los 14, a los 15 años, puedo solicitar la consejería para métodos anticonceptivos, que no requiero un consentimiento informado ni escrito de mi papá o de mi mamá. Es importante saber esto, que los adolescentes tienen la posibilidad de elegir el método y nosotros como médicos tenemos la obligación de proporcionárselos. Pero además de eso, es también hacer una reflexión, y esto es importante tanto para hombres como para mujeres. 1, nuestra pareja, la participación. No dejemos la sexualidad en manos de mi pareja o del varón. A veces les pregunto, bueno, ¿y quién está tomando la decisión de la anticoncepción? Él. Y bueno, ¿y él qué tanto sabe de anticonceptivos? Y la otra situación es preguntarnos por qué si inicio a esta edad, a los 14 años de edad, mi vida sexual, ¿por qué voy a esperarme hasta los 20 o hasta que me case o hasta que tenga una relación formal para elegir un método anticonceptivo? Dejamos un lapso sumamente grande, 1, de riesgo de embarazo y 2, de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, acudamos a nuestros médicos para nuestra consejería y recordar que cada paciente es diferente y requiere un método que es solamente para ello.